Yolanda Ruiz, en RCN Radio. 8 de la mañana, 10 minutos. Hemos venido hablando, a propósito del escándalo de centros poblados con el Mintic, de los vasos comunicantes o hechos que se relacionan con este contrato y que aparecen en otros contratos. Puede ser el mismo modus operandi, los documentos falsos que se presentan para poder acceder a un contrato. Ha pasado ya con un contrato de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, lo habíamos planteado aquí en RCN Radio, y se ha pronunciado en las últimas horas el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, diciendo que no se desembolsó anticipo en esta licitación. Pero lo que sí apareció fue la garantía con un documento falso. Nos acompaña hasta ahora Andrés Díaz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Le queremos preguntar sobre este contrato y qué fue lo que allí pasó. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. ¿Nos escucha? No. Parece que no tenemos la comunicación con Andrés Díaz. Vamos a buscarlo un poquitico más adelante porque es importante saber qué fue lo que ocurrió, quién hizo la revisión obviamente de los papeles del contrato, por qué se pasó una garantía falsa. Era un contrato por más de 16.000 millones de pesos. En este caso, pues lo que se ha dicho es que el contrato no desembolsó anticipo. Eso es una buena noticia. Pero ¿qué va a pasar con el contrato? Porque se habla ya de liquidación. ¿Nos escucha, señor Díaz? Yolanda, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a toda la mesa de trabajo, al igual que a los oyentes. Bueno, cuéntenos qué pasó con este contrato. Pues, Yolanda, una vez conoció el país de esta circunstancia que se ha presentado en algunos contratos donde los contratistas entregaban garantías falsas, bien fuera para ejecutar o para que les seleccionaran. Hicimos una revisión interna documental de los procesos de la USPEC que tenían condición de cupo de crédito y encontramos en este contrato una presunta falsedad en la garantía de crédito. Los recursos del anticipo no habían sido desembolsados afortunadamente, iniciamos pues el proceso de liquidación y el contrato el día de ayer fue liquidado sin ningún pago de recursos. Iniciaremos pues las acciones que nos permitan poder nuevamente celebrar este contrato y en el menor tiempo posible, de acuerdo a los tiempos que están establecidos en la norma, poder reiniciar el proyecto de la construcción de este pabellón en el establecimiento carcelario de Bellavista. ¿Quién debía revisar los documentos de ese contrato, señor Díaz? ¿Quiénes son los responsables de garantizar que todo está en regla para poder hacer un contrato? Porque aquí se alertó por lo que pasó con Mintic, pero si no se hubiera alertado, pues se desembolsa con un documento falso. Sí, dijéramos dos condiciones. Con relación a quienes evalúan la contratación, siempre que se hace una licitación pública se determina un comité de evaluación interdisciplinario para revisar los aspectos técnicos, legales y financieros y hacer la calificación respectiva. Sin embargo, durante el proceso pues hicieron todas las validaciones documentales que la ley obliga y otra serie de documentos, porque en los procesos de licitación pública se solicitan muchos documentos, pues siempre se trabaja bajo el principio de la buena fe, creyendo uno que los contratistas pues están aportando documentos que son verídicos. Es desafortunado lo que está sucediendo. Lo importante es que pues la entidad ha tomado las medidas correctivas del caso. Estamos verificando la contratación que ha tenido estas características de cupo de crédito y pues sin duda la alerta en el futuro para tener una revisión documental que evite estas circunstancias. Sin embargo, pues reitero, estos procesos como están establecidos en la normatividad pues se basan bajo el principio de la buena fe y yo creo que pues es muy importante llegar a fondo y cuestionar también esas actitudes de contratistas que presuntamente falsificaban documentos para ganarse los contratos. ¿Valdría en la contratación pública que aplicaran lo que aplicamos en periodismo, que es la duda, más que la buena fe? Porque mire usted lo que pasa. Le reitero la pregunta. ¿Quiénes eran los responsables de revisar los documentos? Usted dice que hay un comité multidisciplinario. ¿Quiénes? Porque obviamente que hacia futuro se toman decisiones de prevención, pero hay que mirar hacia atrás. Aquí, ¿quién puso un visto bueno en una documentación que traía una garantía falsa? ¿Quiénes? El comité evaluador, en este caso, lo componen integrantes de la Dirección de Infraestructura en lo técnico y de la Dirección Contractual en los aspectos financieros y legales. Nosotros desde la entidad también pues tomaremos las medidas internas para hacer las investigaciones del caso y a partir de esas investigaciones, si algún funcionario público pues se debe tomar alguna medida, pues sin duda deberá ser así.
y por supuesto estamos atentos a que los entes de control también determinen lo que corresponda. Doctor Díaz, ¿cuál fue la falsedad directa, concreta, detectada en esa garantía? ¿Quién expidió o habría expedido esa garantía falsa? ¿De qué empresa o algo así, o de banco? Es relacionado con en la licitación había un factor que otorgaba unos puntos y era contar con un cupo de crédito para financiar la obra mientras se hacían los desembolsos. En este caso, el cupo de crédito que fue presentado al Banco Itaú y es de que presuntamente es falso. En ese sentido, pues a pesar de que al contratista en su momento no se le asignaron los puntos, el hecho de haber presentado un documento falso que induce al error a la entidad, pues hace que el contrato tenga tendencia a la nulidad y por eso se hizo la liquidación que ya les mencioné. Señor Díaz, yo le reitero un poco la pregunta de Yolanda en el sentido de la buena fe y de la debida diligencia. Una debida diligencia no supone más, aparte de ese comité, entiendo que había una compañía contratada que le pagaron millones de pesos para revisar la documentación. La debida diligencia no exige por lo menos llamar a un banco y verificar, oiga, ustedes despidieron esta póliza o esta garantía, y verificar, por ejemplo, una empresa como una de las empresas que formaban el consorcio que había cambiado su razón social 2 meses antes. Toda esa debida diligencia no supone haber descubierto esto y por lo menos haber abierto interrogantes, porque ahí se podrían estar cometiendo fraudes. Dos temas importantes a mencionar acá. Primero, no teníamos una empresa contratada para que hiciera la evaluación. Eso sucede en algunos casos. En el caso nuestro, no se cuentan con los recursos para ello. Lo hacemos con el equipo profesional que está adscrito a la entidad. Y segundo, en el momento en que se realizó la licitación, nosotros sí consultamos al banco. Sin embargo, el banco en ese momento no nos dijo que el documento era falso. Nos lo dijo de manera posterior y ahí fue donde empezamos a tomar las acciones correspondientes. Sin duda, es un proceso de evaluación que nosotros consideramos que se hizo de manera adecuada. No puede uno prever que en el mercado privado del país existan estas prácticas, pues desafortunadamente se dio y estamos tomando las acciones del caso. Reitero, importante que no hay ningún recurso público que se ponga en riesgo y vamos a buscar reactivar el proyecto de la manera más rápida posible. Hablamos con el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios a propósito de este contrato en el que apareció también una carta de crédito que aparentemente es falsa. Me llama la atención esto que usted nos cuenta. Ustedes llamaron al banco y en su momento no dijeron que era falsa la garantía, es decir, ¿el banco en una primera llamada avaló la garantía o no les dio ninguna respuesta? ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque usted dice que inicialmente no, pero que después sí. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? El banco no nos manifiesta la falsedad del documento. Nos dice que no se cuenta con el cupo de crédito, no se le asigna el puntaje al proponente, sin embargo él queda empatado con otro proponente y por el factor precio termina adjudicándose el contrato. Nosotros después insistimos en la petición y después de asignado, firmado y celebrado el contrato es que recibimos la comunicación del banco y recientemente pues con todos los hechos ya conocidos la verificación documental profunda. Sin duda, y además también es importante mencionarlo, en el proceso de liquidación que determinamos ayer, pues la entidad compulsará copias a la Fiscalía para que hagan las investigaciones de caso y determinen si hay algún delito y si es así, quiénes son los responsables, y de la misma manera nos reservamos el derecho de declararnos víctimas por cualquier, como entidad, por cualquier actuación que hubiera ido en contra pues del fin que tiene la entidad. Entonces, en ese sentido creemos que hemos venido obrando de una manera adecuada. Básicamente, en este caso, es un privado que induce a las entidades al error. Eso yo creo que a todos nos puede pasar en la vida, que la buena fe y la creencia de que el que está al otro lado está actuando de manera adecuada, a veces no es así y pues tiene estas consecuencias. A ver si precisamos un poquitico como estas comunicaciones con el banco, porque me llama mucho la atención. El banco les dice que no se tiene ese cupo de crédito, el cupo de crédito que habían presentado en el documento. El banco les dice eso, no dice que la carta es falsa, pero en esa primera llamada les dice que ese cupo no existe, ¿es así? Así es, y de acuerdo a la legislación establecida, el cupo de crédito daba un puntaje, no se le otorga el puntaje al contratista, sin embargo, por los otros factores de calificación,
él termina siendo seleccionado y posteriormente el banco pues nos explica esta circunstancia de que el documento es falso. Reitero, es la Fiscalía General de la Nación la que debe adelantar las investigaciones y determinar lo que pudo haber sido, en este caso, sea un delito, y en ese sentido pues que se tomen las medidas correspondientes. Pero a ninguno del comité le llamó la atención que el banco dijera que el cupo no existía, a pesar de que el papel estaba allí, en la carpeta del contrato. Es decir, si llaman al banco para verificar los papeles y el banco dice ese cupo de crédito no existe, ¿a ninguno le llamó la atención de decir, oiga, el cupo no existe? ¿Será que estos nos están aquí metiendo gato por liebre? A pesar de que el banco les dijo eso, ¿le otorgaron el contrato? No, es que precisamente reitero, y yo creo que les pido por favor que entiendan un poco la situación desde la perspectiva legal, porque desde el análisis que uno puede hacer sin tener ese detalle legal uno podría llegar a esa conclusión, pero el factor calificador era si tenía el cupo. No lo tenía, no se otorgó el puntaje. Posteriormente, por estar la entidad nuevamente solicitando la información al banco, pues ya nos dicen que el puntaje es falso. La adjudicación es una adjudicación adecuada, nosotros tenemos la tranquilidad en ello, y también creo que lo importante aquí es cuestionar especialmente la actitud del contratista, que yo creo que en ello también debe profundizarse mucho más. Yo le insisto en la pregunta. ¿A ninguno le llamó la atención que el banco dijera que el cupo de crédito no existía y que de todas maneras el contratista lo hubiera puesto en su carpeta? O sea, ¿no les llamó la atención? Oiga, estos tipos nos están diciendo mentiras, no tienen el cupo del crédito. Así sea solamente un pedacito del puntaje. Es decir, es que da un poco, dijéramos, de elemento de duda el que haya un contratista que presente una carta de crédito y que cuando se verifica la carta en el banco diga ese cupo no existe. Porque para eso verifica uno con el banco, porque si uno verifica con el banco y el banco le dice que el cupo no está e igual seguimos con el procedimiento, ¿para qué verificamos? Y yo le insisto en la respuesta, Yolanda. Nosotros posteriormente le volvimos a preguntar al banco sobre la calidad de la carta, es decir, que nosotros sí obramos de acuerdo a lo que está establecido. No se puede llegar a inferir que nosotros fuimos omitidos, que tal vez fuimos complacientes o que tal vez fuimos descuidados en el análisis. Las entidades correspondientes determinarán la investigación, y si algún funcionario público, incluso el suscrito, ha tenido alguna actuación que no es adecuada, pues por supuesto estaremos dispuestos a dar las explicaciones legales enmarcadas en la norma que sean del caso. Señor Díaz, a mí realmente me llama la atención que en una licitación de estas el cupo de crédito no tenga un puntaje alto de tal manera que uno pueda adjudicar con una empresa que no tiene cupo de crédito. Si están en juego dineros públicos y la empresa no tiene capacidad, ¿cómo no se le da un peso mayor en una licitación a una empresa que no tiene cupo de crédito? A mí realmente desafía la lógica, me perdona. Pues yo respeto su opinión. Yo creo que pueden hacer una investigación más profunda, y si creen que de pronto la manera como nosotros estamos actuando es ilógica, pues poner las denuncias de que sean de caso. Yo también respetuosamente creo que esa lógica tiene que ir acompañada de un análisis legal, y cuando quieran podemos hacer esa comparación. Sí, seguramente que vienen los análisis legales y es la Fiscalía la que debe averiguar. Aquí estamos aplicando simplemente la sana lógica, y es que cuando se tiene una documentación sobre la mesa se hace verificación de los papeles, check, y eso se va chuleando. Bueno, presentaron este documento, check, check, check. Llegamos a la carta de crédito, llamemos al banco y el banco les dice ese cupo de crédito no existe. Procedimentalmente no hay un pare un momentico, ¿no? O sea, no importa si los papeles que estamos verificando no quedan verificados con chulito al frente, no importa, el procedimiento sigue. Es un poco lo que estamos tratando de entender. No, es posible que la entidad en algún momento pueda decir que suspende un proceso, o que con la análisis documental que haga, pues determina la adjudicación. Esta adjudicación se hizo finalizando el año anterior, era necesario poder avanzar en ella porque hay un riesgo de que unos recursos comprometidos al no contratarse pudieran hacer que el proyecto se iniciara de nuevo, y en ese sentido se avanzó. Esa es la disyuntiva que tiene también Aquí. a veces en el sector público. Importante mencionar nuevamente que hoy hubo un contratista que engañó a una entidad presuntamente, y la entidad hasta el momento no ha generado ningún desembolso, lo que quiere decir que los recursos pues hoy están protegidos. Es decir, si los recursos están protegidos está bien, pero estamos hablando aquí del procedimiento. Es decir, que pudo ser el afán
lo que hizo que alguien pusiera un visto bueno a pesar de que el banco decía que el cupo de crédito no existía? ¿Fue el afán? ¿Necesitaban ejecutar, necesitaban definir esto? ¿Fue el afán o qué dice el procedimiento? Yo digo, ¿qué dice? Porque no lo sé y se lo pregunto honestamente desde la ignorancia. ¿Qué dice el procedimiento? Cuando ustedes chequean los documentos para un contrato, ¿todos los documentos deben estar completos o con que el 90% estén completos, con eso procedemos? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el manual de contratación que supongo que debe existir? Sí, y le agradezco mucho esa pregunta. Básicamente, la contratación legal tiene dos tipos de verificaciones. Una verificación que está obligada a la entidad a hacer de acuerdo a lo que está establecido en la norma, la ley de contratación pública, y ella se hace. La otra es una documentación que entrega el contratista, que es mucha, es bien voluminosa, no es solo la carta de crédito, son las certificaciones, las experiencias, las hojas de vida del personal que va a participar en la obra, certificaciones de calidad, entre otras, entre muchas, dependiendo del proceso licitatorio. Estas siempre se evalúan bajo el principio que el contratista está obrando de una manera adecuada. Y en ese sentido, pues, se determina la evaluación de adjudicación correspondiente. Y sí, en el caso de la pregunta relacionada con el afán, yo no puedo decir que es el afán, sino era el análisis que debía hacerse en ese momento. En ese momento, y si ustedes revisan, no hay ningún cuestionamiento a la adjudicación. Aquí básicamente el cuestionamiento es a un contratista que presuntamente entregó un documento falso y que opone a la entidad hoy en esta circunstancia de tener que reiniciar un proyecto. Veámoslo entonces por el otro lado. ¿Contra quiénes compitió en este contrato y por qué ganó esa empresa? O sea, fueron 8 proponentes los que se presentaron en el contrato, y dependiendo de los diferentes factores de habilitación y de calificación de la propuesta, pues fue la propuesta que tuvo el mejor puntaje. Los factores pues son varios de habilitación, básicamente la experiencia y algunos aspectos financieros, y en la calificación está más relacionada con aspectos técnicos y que garanticen a la entidad la debida ejecución del proyecto. Pero perdóneme que le detalle, ¿cuántos estuvieron habilitados y por cuánto puntaje más ganó el que ganó? Digamos, esa información precisa no la puedo tener en este momento, me excusan, pero repito, eran 8 proponentes. Al final del proceso de calificación hubo 2 proponentes que llegaron a la apertura del sobre económico, que es el último momento que se da en el proceso. Fueron 2 proponentes los que llegaron a esa calificación, y en la apertura del sobre económico y la validación de acuerdo al método que está definido en los pliegos de condiciones, que es un método aleatorio, pues terminó beneficiado este contratista, que reitero, fue quien engañó a la entidad y lo puso en la situación que hoy se encuentra. Ahora, don Andrés Díaz, después de todo lo que ha ocurrido con el escándalo de Centros Poblados y el MINTIC, ustedes ya hicieron un cruce en relación con esta presunta falsedad en una garantía para encontrar nombres comunes. ¿El señor Tapia o alguno de sus allegados o de sus amigotes puede aparecer por allí? ¿Ya verificaron eso? No, eso le corresponde a la Fiscalía. Nosotros lo que vamos a hacer es poner en conocimiento de la Fiscalía esta situación. Como ya se los había mencionado, será la Fiscalía la que determine quiénes pueden estar detrás de estas acciones que van en contra del Estado y de las entidades públicas, y lo que estamos es verificando también, digamos, otra contratación que pudiera tener esta particularidad para de encontrar algo, esperemos que así no sea, pero de encontrar algo para seguir tomando las medidas que correspondan. Además de la carta de crédito, que inicialmente el banco dijo, ese cupo no existe, y luego dijeron, eso es falso. Además de esa carta de crédito falso, ¿algún otro documento, algún seguro o algo sobre el cual ustedes tengan dudas o que hayan verificado ya que son documentos falsos o que no están muy claros? No hicimos una validación de la documentación y era una documentación verídica con relación a las garantías que amparaban tanto la presentación de la oferta como el contrato. Consultamos a las aseguradoras y las garantías son garantías que fueron expedidas y que cubren el amparo que corresponde, que es algo también bien importante, y con relación al resto de la documentación no encontramos ninguna que pueda creer uno que sea presuntamente o pueda ser falsa.
Es decir, la carta de crédito es aquí el problema. Y yo como sigo sin entender, me perdona que le reitere la pregunta, es cuál es la indicación cuando encuentran un documento que al verificarlo no se corresponde. Carta de crédito, tenemos este cupo de crédito, dice la carta. Y el banco dice, ese cupo de crédito no existe. ¿Cuál es la indicación en ese caso? O sea, al suceder esto, uno puede, pues lo que se determina es que el contrato que es derivado de este proceso de selección puede ser nulo porque el contratista engañó a la entidad y la hizo incurrir de manera indebida en un error, y en este sentido pues uno va a buscar la liquidación del contrato por presumirse que se hizo de una manera inadecuada, y eso fue lo que realizamos, la liquidación del contrato, reservándonos el derecho de declararnos víctimas por cualquier afectación que se dé, lo mismo y con la clara indicación de compulsar a la Fiscalía la documentación necesaria para que se investiguen los presuntos delitos a partir de esta falsificación. Claro, yo entiendo la indicación a posteriori, pero le entiendo a usted, y me corregirá si de pronto fue mala mi comprensión, que esa llamada al banco, en la cual el banco inicialmente les dice que el cupo de crédito no existe, fue anterior a la adjudicación del contrato. ¿Fue anterior? Un correo donde se le pregunta la validación del cupo de crédito fue anterior. Las otras, digamos, acciones que hizo la entidad se dan después de la celebración del contrato, que, como reitero, fue desde nuestro punto de vista pues adjudicado de manera adecuada. Después, como todo el país lo sabe, se está descubriendo las características y las actuaciones de esos contratistas que pues, claramente lo que pretendían era engañar al Estado. A esa llamada anterior a la que me he referido todo el tiempo. Es a esa llamada anterior. ¿Cuál es el procedimiento cuando al verificar los documentos para un contrato detectan que hay un documento que no fue verificado? Es decir, llaman al banco, el cupo no existe. ¿Cuál es la indicación para el funcionario que está haciendo esa verificación? Póngale chulo y avancemos con la licitación, con la contratación, o paremos porque no logramos verificar el documento. Es la llamada previa, a esa me refiero, porque ustedes están tomando decisiones a posteriori después de la adjudicación, pero hubo una alerta previa, la llamada al banco, en donde dicen que el cupo no existe. ¿Qué es lo que se debe hacer en ese caso? Como ya lo ha mencionado antes, pues no se le asignó la calificación al contratista y se continuó con el proceso licitatorio. Bien. Perdón, o sea que no hay un procedimiento que diga que si no se verifica un documento, eso hace que el contratista quede por fuera del proceso, sino que el contratista puede seguir, así presente documentos que al ser verificados no resulten bien. Es llamativo, por decirlo menos, que el procedimiento sea ese. Pero entendemos lo que ha pasado y seguramente Fiscalía, Procuraduría, bueno, en fin, van a intervenir aquí y ver qué fue lo que ocurrió. Muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, siempre dispuestos pues a estar atentos a cualquier información que se requiera. Un buen día para todos. Andrés Díaz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. El contrato por 16.000 millones de pesos. No se desembolsó plata, eso es bueno, no se desembolsó, pero estuvo a punto. Y realmente yo debo decir algo así. Mi no entender. No, yo sí. Ellos hacen perdón que voy a resumir a los oyentes que van llegando a la audiencia. Ellos reciben la documentación de todos los contratistas que quieren acceder a este contrato de 16.000 millones de pesos. Hay una serie de requisitos, ¿no? Entonces, que la carta, la documentación, etcétera. Uno de los requisitos, tener una carta de crédito. Y ellos dicen que tomaron la precaución de llamar al banco. Y en el banco le dice, ese cupo no existe. Y eso no, o sea, eso no enciende una alerta. Yo no lo entiendo de verdad. Porque si hay alguien que presenta una documentación para un contrato y uno de los documentos no se corresponde, y uno de los documentos no se verifica, uno de los documentos no está bien, eso no enciende una alerta en el proceso de contratación. Yo no lo sé. Si alguien en esta mesa lo sabe y nos ayuda a entender, pero tal parece que no, que porque eso solamente le otorga puntos. La carta de crédito otorga unos puntos y que hay otros puntos que sirven y que con eso entonces no importa. Ellos dijeron que tenían un cupo de crédito, el banco dice que eso no es cierto y no nos importó, seguimos adelante. Yo no sé. Yo no lo entiendo, honestamente. ¿Alguien entiende? María Elvira. No, a mí realmente me parece escandaloso, porque es el cupo de crédito, es lo que garantiza si esa compañía está en capacidad
de ejecutar un contrato y el banco dice, no tiene la capacidad, le está diciendo eso de que chuleamos, porque entonces hay otros que sí que se adecúa porque no sé qué y por esto y lo otro, pero la parte, el núcleo de todo el contrato es lo que es falso, es decir, ¿por qué no decretan la nulidad en ese momento? ¿O por qué no sacan de la competencia a un tipo que los está defraudando, o a una empresa que les está diciendo que tiene un crédito que no tiene? El punto es ese, María Elvira, yo estoy de acuerdo con usted, no es que no tengan la capacidad, porque pues uno puede competir como primerizo en un ejercicio y decir, pues yo no tengo el cupo de crédito. El problema es que está engañando en la competencia, porque está diciendo que tiene algo que no tiene. Pero es que lo que está diciendo es una cosa clave. Claro, pero así no sea una cosa clave. Uno no engaña para buscar un contrato. Pero es que está engañando en lo más grave de todo. Pero en todo proceso de competencia licitatoria y contractual, cuando uno engaña a quien lo va a contratar para competir, debería salir del paseo, y con seguridad y disposiciones legales y contractuales, y en el régimen de contratación que dicen que cuando uno está compitiendo con información falsa, pues lo tienen que sacar. ¿Lo tienen que sacar? Claro, y recuerden además que nos lo dijo el señor Andrés Díaz de Uspech, que hubo 2 proponentes que terminaron llegando al final. Uno se pregunta, ¿será que lo dejaron ahí para que hubiera pluralidad de competencia? Pero ¿O para se que la hubiera gana, la simulación? Y se lo ganó. Sí. Eso huele muy mal. Probablemente huele sea legal. pésimo, profe. Claro. Huele pésimo, y el señor no pudo explicar. Me da pena con él y se lo pregunté de mil maneras, pero no lo pudo explicar. Es decir, el hecho de que un contratista presente una documentación que al ser verificada resulta que no es, porque inicialmente él dijo, no nos dijeron que era falsa, nos dijeron era que el cupo no existía. Bueno, no hay problema, no es falsa, pero el cupo no existe. Y lo que están diciendo con esa carta es que tenían un cupo de crédito, y eso no despierta ninguna alerta. No hay nadie en ese comité que diga, esa gente nos está metiendo gato por liebre, nos metió un documento que no es. ¿Nadie? Y es que el proceso de contratación no indica que es que si presentan un documento que no es, eso tiene que parar el proceso, ese contratista tiene que salir. Y como nos Aquí tiene que haber responsabilidades y grandes. ¿Se imagina? Y como nos dice el señor, no, es que pues era legal además, porque no era un requisito habilitante, es decir, no era un requisito que sirviera para sacar a la persona. A mí me perdonan, pero que una persona que está licitando, una persona jurídica que está licitando, envía información que no es cierta, digamos que no es falsa, pero por lo menos no es cierta, eso es un requisito a mi juicio que es inhabilitante de esa persona en la competencia. Eso es como si se mandan hojas de vida, 3 hojas de vida a una empresa, y una hoja de vida de esas tiene falsedad o mentira, y entonces se dice, no, dejémoslo de último porque mintió. No, ese queda descartado. Exacto. Ese mintió y chao. Ahora, el señor dice que eso es legal. Entonces cambiemos las normas, porque es que no puede ser que se pueda licitar una empresa con documentos falsos y que no haya un mecanismo previo antes de adjudicarle para sacarla de concurso. Es que de verdad es escandaloso. Claro, y se nos siguen robando la plata en las narices, y los funcionarios están dejando que nos roben la plata a los colombianos en las narices, a sabiendas. Lo que yo diría que es legal es que puedan sacarlo, porque cuando uno está engañando a quien busca contratar con uno, pues eso es una forma de fraude. Eso tiene que ser legal poderlo sacar. Vergüenza. Claro que tiene que ser legal. Vamos a revisar ley 80, la de contratación, si la memoria no me falla. Pues no sé, echémosle una miradita, a ver si podemos de pronto buscar a un experto en contratación pública que nos ayude a entender qué pasa cuando se verifican los documentos, se hace el check. Yo digo que eso es un check, es ir poniendo un cholito. Trajeron el acta de constitución de la empresa, listo, está completa, check. Trajeron no sé qué, listo, verifiquemos la referencia bancaria, trajeron una póliza de seguro, llamemos a la aseguradora para ver si esto está en regla, check. Ya vamos al banco, no, ese cupo de crédito no existe. Eso inmediatamente debería inhabilitar la participación, así de simple. Sí, como pasa con una hoja de vida. Pues si llega una hoja de vida, voy a contratar a un periodista, el periodista me dice, tengo un posgrado en no sé qué de la universidad de tal, y uno verifica, entonces llama, el posgrado, no, el señor no tiene posgrado aquí. Bueno, ¿sabes qué? No me sirves si estás diciendo mentiras en tu hoja de vida, punto. Sí, y eso para contratar a una persona. Sí. Usted no la pone a un lado diciendo, por si de pronto no salen otros, entonces lo llamo. No, señor, usted mintió. No. Usted mintió, Chaolín. Claro. Y eso para contratar a una persona. Imagínense para darle 16 mil millones de pesos del erario público. Sí. Muy laxos. Mire. Aquí tiene que haber respuestas, pero por favor, porque es que nos vamos a declarar víctimas. ¿Así? Y es que su comité no revisó, no nos está contando usted aquí que llamaron al banco y le dijeron que el cupo no existía. Pero somos víctimas, nos engañaron. ¿Quién nos engañó? Artículo 26 de la ley 80, del principio de responsabilidad. En virtud de este principio,
leo el numeral segundo, los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. Los contratistas, artículo 7, responderán por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Lo sabían desde antes. Sí. Lo sabían desde antes, Y lo pasaron. sabían desde antes, en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, lo sabían desde antes, lo acaba de confirmar aquí Andrés Díaz. Llamaron al banco y el banco les dijo que el cupo no existía y aún así les dieron el contrato. Eso fue lo que pasó. 8:39 minutos.